Tarde para algunos, muy buena noche para otros. Gracias por participar de esta charla programada por, por Golden Tecnología de Brasil. Tiene presencia internacional, casi han realizado algunas live desde Centroamérica, Brasil, y ahora nos corresponde acá en Perú. La idea con esta charla es revisar un poco el tema de los acabados repelentes, en sí el proceso de repelencia que se da en los diferentes materiales. Entonces, empecemos por buscar con la repelencia de los fluorocarbonos es evitar sobre todo las manchas, la contaminación. Existen dos importantes de productos y los de muy diferenciadas. Los DWR son los repelentes de agua duraderos, ¿sí? Los DWOR son los repelentes de agua de aceite duraderos. También se pueden encontrar como WR o WOR. Es indiferente, pero aquí hay que separar bien esta parte. Los DWR es exclusivamente la parte de repelencia al agua, y los DWOR funcionan con los dos, tanto como agua, aceite, manchas sólidas, manchas de líquidos con alcohol o con solventes. Abriendo un poquito el tema de la historia. En 1938, en los laboratorios de DuPont, el doctor Roy Punkler estaba realizando desarrollos o tratando de investigar sobre sistemas de refrigeración, de utilizar algunos productos que eran contaminantes o de difícil conseguir. Este es un trabajo en conjunto con la General. Con muchos otros productos de la química en la historia, a veces suceden accidentes que no se dan. En este caso, buscando obtener un gas y encontrar una sustancia blanca cerosa que se polimerizaba espontáneamente y luego fue identificada como un polímero de etileno. Después que se polimerizó, salió el politetrafluoroetileno, que es el PTFE, y fue lanzado como teflón. Eso fue los inicios de la parte de repelencia, muy usado en implementos de cocina y otros elementos. ¿Sí? Esto se da porque el flúor es un elemento extraño que cuando forma parte de una molécula no le gusta estar alrededor o juntarse con otro tipo de moléculas, aunque estas contengan flúor. Por esta razón, las moléculas de la superficie de un trozo de PTFE rechaza cualquier cosa que intente acercárseles, y por esa razón no se le pega nada. El teflón tiene unas características muy específicas. Por ejemplo, soporta temperaturas hasta de 260 grados centígrados. Su punto de fusión es del orden de 327 grados centígrados. Y a pesar de que los compuestos fluorados no pueden ser tóxicos, el teflón, al someterlo a altas temperaturas, mayor a 300 grados, sí emite contaminante de la atmósfera. Por eso fue el problema que se presentó inicialmente y lo retiraron de los elementos de cocina, porque así los elementos tuvieran la nota de que no lo calentaran a alta temperatura, sino temperatura media. La gente los utilizaba a alta temperatura en las estufas, pasaban los 300 grados y ahí es donde se producían los productos contaminantes. El teflón es un producto de los plásticos más resistentes a la fricción. Tiene mucha resistencia química, no es atacado ni por ácidos, por bases, por agentes oxidantes, por agentes reductores. Es un excelente aislante eléctrico, adecuado para contacto con alimentos. Adecuado para uso en prótesis dentro del cuerpo humano. Es anti-stick, o sea, no se le pegotean otros productos, no es inflamable, no se adhiere a materiales hidrófilos, no arde, no quema. Él se deforma, pero no gotea y no produce olor. Estas son las características de los orígenes del teflón, que fue, digamos, el primer producto
con bastantes propiedades repelentes. Para entrar a ver un poco ya el tema de la química de estos productos, hablemos un poco de los fluorocarbonos. Los fluorocarbonos normalmente los conocemos como C8, C6, C4. Los C8 son los que están más restringidos, ya se evita esto, está, digámoslo, prohibido en algunos países, algunos otros países todavía los consumen, pero son sustancias de cadena larga, los C8, que pueden contener trazas de PFOA o PFOS, que son impurezas derivadas de su mismo proceso o que se generan posteriormente al disponerlos como residuos, ¿sí? El problema de los fluorocarbonos en la industria textil no radica en su efectividad, ellos son muy efectivos. El problema son los productos secundarios, ¿sí? Que, como le dije, los PFOA y los PFOS son persistentes, bioacumulativos y tóxicos. O sea, ellos se acumulan y representan un alto riesgo tanto para los ecosistemas como para la parte humana. Tanto los PFOS como los PFOA son cadenas octil, es decir, cada cadena tiene 8 átomos de carbono. Eso lo diferencia de los C6. Los C6 no llegan a tener las mismas propiedades de los C8, no lo igualan en sus propiedades repelentes, pero siguen siendo una buena alternativa para cuando se requiere repelencia a aceites o manchas oleosas en los tejidos. Eso es un poco de la química. Ahorita se pueden utilizar los C6 y los C4, básicamente porque no hay forma de que se generen los PFOA y los PFOS en sus procesos o en su fabricación, no los conlleva y no se producen posteriormente al descartarlos. Entonces, eso es una de las ventajas que tienen ahorita los tipos C6 y tipo C4, ¿sí? Pasemos un poco a ver las características. Más que características es las propiedades que generan el tema de repelencia. Para eso hay que hablar de la tensión superficial. Es muy importante la tensión superficial porque de aquí sale las características de repelencia o de humectabilidad, porque no todos los procesos o todas las industrias requieren repelencia. No es lo mismo un negocio de adhesivos, un negocio de pinturas o de tintas para estampación o un producto de textil que requiera repelencia, pero en todos ellos la tensión superficial es un factor importante al momento de tomar las decisiones de los productos o los solventes que se van a utilizar. La tensión superficial es la propiedad que tienen las superficies de los líquidos por la cual parecen estar cubiertos por una delgada membrana elástica en tensión. Por ejemplo, la goma de un globo, si tú le haces una pequeña presión, ella se va a hundir un poco, ¿sí? Si la pinchas mucho, ya se va a reventar. En una menor escala, digamos que eso sucede con la superficie de un líquido, ¿sí? Por eso hay insectos o algunos animales o algunas plantas que pueden flotar fácilmente en el agua, por el tema de la tensión superficial, esa película elástica que se forma. Entonces, leyendo un poco la imagen, las moléculas de un líquido, si ven la imagen ahí, las moléculas internas que están adentro, están coleccionadas, entre ellas se atraen. Cuando hay una superficie, en la parte de la superficie, las moléculas que están justo debajo, sienten fuerzas de tensión hacia abajo y horizontalmente hacia los costados, pero no en la superficie. Entonces, por eso, digamos que se forma esa película en la parte superior que tiende a ser, digámoslo, elástica, ¿sí? El ejemplo de esto, de la película, es cuando se forma una gota en un gotero, se va a sacar una gota, ella le da la retención, esa cohesión forma la gota y evita que se esparza hasta que ya por su mismo peso puede caer. También la formación de burbujas se explica un poco con la tensión superficial. Dentro de la parte de la tensión superficial es importante tener en cuenta el ángulo de contacto. Esto, digamos, lo que es lo que marca si un producto va a tener buena adhesión, va a tener mala adhesión, va a ser repelente o va a tener ciertas características, depende, como les dije, del uso, si va para adhesivos, si va para textiles, si va para estampación.
¿sí? También es muy importante la superficie sobre la cual está colocándose la gota o los líquidos, ¿sí? Esta superficie tiene diferentes características, también tiene una energía superficial. La parte de los sólidos se maneja como energía superficial y en la parte de los líquidos como tensión superficial. Entonces, inicialmente es muy importante lo que llamamos la topografía de la superficie, ¿sí? Si hay una rugosidad o no en la superficie. Esto se da en la naturaleza, ya han escuchado, imagino, mucho sobre el tema del efecto Loto, ¿sí? Está compuesto por micro y nanoestructuras. Creo que en la imagen se está viendo algo allí de las diferentes formas, y eso hace que se cree una capa de aire en la parte de abajo entre la gota y la superficie de la planta, y eso hace que ruede sobre ella. Lo mismo ocurre, pero digámoslo de una forma diferente, en los pétalos de la rosa. Los pétalos de una rosa, normalmente el rocío no rueda sobre él, sino que se queda adherido, pero como una gota aislada, y no se rueda sobre ella. Son características especiales. Entonces, siempre conocemos mucho el tema del efecto Loto, pero el efecto de pétalo de rosa no es tan común, pero es un ejemplo de lo que puede suceder con este tema de la adhesión y la cohesión, ¿sí? La cohesión es diferente de la adhesión. La cohesión es la fuerza de atracción entre las partículas adyacentes dentro de un mismo cuerpo, por ejemplo, la gota de agua, mientras que la adhesión es la interacción entre las superficies de distintos cuerpos, como sería el caso de la gota y el algodón o el poliéster o alguno de estos productos, ¿sí? Estas micro y nanoestructuras de las superficies, en algunos nuevos desarrollos están intentando con láseres muy finos tratar de cambiar la estructura de la superficie de algunos hilos sintéticos, pero no es tan simple llegar a esas dimensiones que se requieren, y los procesos son también costosos. Cada superficie tiene una tensión particular. Por ejemplo, en las pinturas, para garantizar la adhesión, la buena adhesión de la impresión o un pegado o un recubrimiento, debe ser, la tensión superficial del material debe ser mayor que la del líquido, ¿sí? En el caso textil es al contrario. Por eso digo yo que depende mucho el uso final que se le vaya a dar al producto o en la industria donde se vaya a trabajar. Las impresiones sobre plásticos, por ejemplo, requieren una tensión superficial mayor de 40 milinewtons por metro para poder aplicar pinturas con disolventes, ¿sí? Porque el agua, por ejemplo, vamos a ver en la siguiente, pasemos a la siguiente, donde dice cómo explicar el efecto de repelencia, ¿sí? Por ejemplo, el agua posee una tensión superficial de 72 milinewton por metro, ¿sí? Esto significa que se requiere una fuerza de 72 milinewton para romper una película de agua de 1 centímetro de largo. Lo que hablamos ahorita, el efecto de las patas del insecto sobre el agua. Si ejerce una presión menor que eso, no va a romper la película. Y él, al tener las patas, digámoslo, bastante distanciadas y contactos muy pequeños, no va a generar eso y va a poder nadar sobre la superficie. La tensión superficial en el agua, ella disminuye significativamente con la temperatura, no es fija. Los 72 milinewton a 25 grados se pueden convertir en 50, 60, dependiendo de la temperatura, si está en ebullición. Por esta razón, cuando se hace un lavado con agua caliente, ya ayuda a limpiar y a desinfectar. No tanto como cuando se usa un tensoactivo, pero sí ya con agua caliente empieza a tener una mejor penetración sobre la fibra y actúa como un agente mejor de mojado. La función de los acabados repelentes realmente lo que buscan es reducir la energía libre en la superficie de la fibra. Creo que allí hay una figura donde se logra ver inicialmente el algodón con una energía superficial de 44 milinewton por metro, y arriba una gota de agua que tiene 72, ¿sí? En esta forma el agua se extiende, se va a extender, no la va a repeler. En la de enseguida ves que tiene el algodón con 44 milinewton por metro,
una gota de agua que tiene 72 y una gota de aceite que tiene 33. ¿Sí? Si lo colocamos un PTFE que tiene normalmente 18 milinewton, él va a crear esa barrera. ¿Sí? Entonces, entre más bajo sea la tensión superficial de la parte de contacto sólida, mayor va a ser la repelencia. Entonces, de 44 que tenía el algodón, va a pasar a 18, que es la del PTFE, y va a ser la repelencia de las dos sustancias. Acá. Para que las telas sean repelentes al agua, la energía superficial de la fibra debe reducirse aproximadamente hasta entre 24 y 30 milinewton por metro. ¿Sí? Para el caso de los aceites, esa reducción tiene que ser mucho mayor, entre 10 y 20. Ahí viene la diferencia que vamos a ver más adelante del tipo de productos que se pueden utilizar. Pero para llegar a esa energía superficial de los sólidos de 10 a 20, la única forma que hay es usar fluorocarbonos. De resto, otros productos van a lograrse entre 24 a 30 y solo van a lograr la parte de la repelencia al agua. Es importante ya entrar un poquito a la preparación del acabado de los tejidos para lograr el mejor efecto que se pueda obtener con los fluorocarbonos. Entonces, para lograr la mayor durabilidad del acabado repelente al agua, acabado repelente al aceite, a las manchas, debe ser muy adecuada la preparación, evitando los residuos de auxiliares en la tela, como son los agentes de tratamiento, los encolantes, los tensoactivos, los auxiliares de pintura. Todo esto pueden afectar el rendimiento del repelente. Entonces, ¿qué cosas pueden tener interferencia? Los residuos alcalinos en los tejidos, los residuos de tensoactivos, los residuos de silicona, los residuos de aceite de hilatura, encolantes y emulsificantes. Entonces, es muy recomendable cuando se están haciendo este tipo de acabados y hay dudas con los tejidos o se presta servicio o no se tiene claro cómo está el material que se va a tratar, hacer los test correspondientes como porcentajes de alcalinidad, los extraíbles en agua, los extraíbles en solvente. Hay algunas propiedades que se recomiendan allí. Por ejemplo, el pH 5,5 a 7. Hay un pequeño resumen, pero lo vamos a ver ahorita por cada uno de estos casos. Si revisamos un poco los efectos de los residuos alcalinos en los tejidos, ¿cómo pueden ellos interferir? Puede ser aumentando la concentración en el fular durante el proceso, desestabilizar las emulsiones, se puede haber formación de sedimentos y o coagulaciones de partículas, formación de películas en los rodillos del fular, manchas que se generan en la tela, acumulación también en los rodillos. ¿Qué debemos hacer para prevenir esto? Debemos neutralizar siempre los tejidos entre 5 y 7, algunos hablan entre 5,5 y 7,5, pero normalmente neutralizar el tejido entre 5 y 7 tiene un buen resultado. Revisar continuamente el pH del baño de impregnación y si el pH se incrementa y es mayor que 7, simplemente neutralizar con ácido acético. O sea, es sencillo realmente controlarlo, es un tema de simplemente estar pendientes del proceso. Otro que puede tener interferencia en el acabado son los residuos de tensoactivos. Los tensoactivos modifican la tensión superficial y entonces pueden causar problemas en la fijación del tensoactivo sobre el material. Recuerda que hablamos de que los tensoactivos tienen que tener una energía superficial del orden de 10 a 20. Si agregamos un producto que le va a cambiar esa tensión superficial y le va a subir, por ejemplo, digámoslo a 30, fácilmente va a dañar la repelencia al aceite y solo va a quedar con repelencia al agua. Así sean productos que son especiales para esa función. ¿Qué posibles interferencias nos dan? Favorecen las propiedades de humectación y dañan el efecto de repelencia.
Pueden afectar las propiedades de fijación de los fluorocarbonos. El grado de deterioro depende del tipo de detergente utilizado, la concentración y el número de ciclos de lavado también que tengan posteriores. ¿Qué debemos hacer para prevenir esto? Uno es evitar los tensoactivos no iónicos. Los tensoactivos no iónicos son muy difíciles de remover de las telas y deben ser evitados durante el proceso. Pueden utilizarse, pero tienes que garantizar que haya una excelente remoción de estos productos. Lo mejor es usar otro tipo de productos. Si no estás seguro acerca de los residuos, hacer pruebas de extracción Solvay para revisar las trazas que hayan y eventualmente prelavar la tela para remover los residuos, adicionando agentes secuestrantes para que haya una buena limpieza. En cuanto a los residuos de silicona, ellos reducen y eliminan las propiedades repelentes de los aceites. Esa es una de las cosas que afecta porque la silicona normalmente tiene una tensión superficial más alta que la de los fluorocarbonos. Entonces, lo que decía ahora, si ellos se mezclan diferentes tensiones superficiales, ya no va a cumplir la función que tiene el fluorocarbono. Estas siliconas, ¿dónde se pueden encontrar? En agentes lubricantes, en suavizantes, en espumantes. Entonces, realmente sí pueden estar presentes en las telas antes de hacer el acabado repelente. ¿Qué debemos hacer? Básicamente revisar las líneas de preparación, el tanque, el sistema de fulardado. Estos se deben limpiar adecuadamente. Revisar si hay presencia de silicona en el tejido. Muchas veces, si pones una gota y hay repelencia, pues posiblemente tenga ya una presencia de siliconas en la tela. ¿Qué se puede hacer si tienes esta situación de silicona en la tela? Puede hacerse un lavado en seco, ayuda, o un lavado con un surfactante especial para remover los aceites de silicona. Esas, digamos, que son las recomendaciones para ese caso. Lo último en este caso serían cuando se presentan residuos de aceite de hilatura, bencolantes, emulsificantes. Diferentes sustancias pueden afectar la repelencia. Cualquier producto residual que esté en el sustrato puede causar problemas, ¿sí? Entonces es importante tener información acerca de los productos que se han utilizado previamente, por ejemplo el tipo de encolante, si es necesario analizar los encolantes o aceites sobre las fibras, hacer las extracciones, hacer las determinaciones y seleccionar el proceso y los químicos correctos para la eliminación de los mismos. Eso es básicamente lo que debemos hacer. Con esos puntos tendremos básicamente un sustrato apto para hacer el acabado con fluorocarbono y sobre todo garantizar que tenga una vida útil mucho mayor, ¿sí? Puede que tú tengas un acabado que se hizo bien, pero hayan tenido residuos y fácilmente después de la primera lavada puede empezar a presentar inconvenientes si no fue bien preparada la tela. En cuanto a las condiciones de secado y curado, en cuanto a las condiciones de secado y curado, se puede realizar un secado normal entre 90 y 120 grados, puede secarse antes de curar, puede hacerse continuo, primero la parte de secado, la parte de curado, pero sí es importante hacer un curado térmico. Pueden haber diferentes rangos de temperatura, eso es más que todo que lo puede dar el proveedor y dar las indicaciones correctas, pero es importante para que se desarrollen las propiedades óptimas de repelencia del producto. Si no se cura adecuadamente, se va a ver afectada el tema de la durabilidad. Entonces, algunos productos requieren una temperatura mínima de curado, por ejemplo, de 170 grados durante 1 minuto, otros recomiendan curar 3 minutos a 150 o 30-40 segundos de 170 a 180, depende mucho de los equipos que se tengan disponibles para ello y de las recomendaciones del fabricante. Muchas veces los acabados con fluorocarbonos también confinan a los tejidos algunos actos elásticos y propiedades antiestáticas. Las propiedades antiestáticas también son otras variables que se tienen en cuenta porque evitan que se atraigan suciedad. Si el producto tiene mucha estática, se va a pegar de basura, de pelusilla, de otros materiales y por eso también cumple una función antiestática, así ayuda a repeler la suciedad. Algunos métodos de prueba. Normalmente para la repelencia del aceite y eso, la resistencia a hidrocarburos,
se utiliza una escala de 1 a 8 y la norma ATCC 118. Para la repelencia acuosa, o sea, al agua o a soluciones de agua y alcohol, también tiene una nota de 1 a 8 y se utiliza normalmente la ATCC 193. Hay otra norma que es la ATC TM22, que es la repelencia al agua en spray. Ya es, ahorita la miraremos más al detalle, pero digamos que estas son las notas, los test que más se realizan normalmente para estos tipos de tejidos. Hay otras normas que están aquí enumeradas de pronto en la imagen que tienen. Por ejemplo, la ATC CTM 118 es repelencia al aceite, o sea, resistencia a los hidrocarburos. Tiene una nota de 0 a 8 y cada una de estas notas se hace con un producto diferente. Entonces, que tiene una tensión superficial diferente. Al tener la tensión superficial diferente, tiene un efecto diferente sobre el producto y normalmente la nota 6 se valida en casi todos los productos con norma 6. En la ATCC 193 es para repelencia acuosa líquida, también tiene una nota de 1 a 8 y aquí son mezclas de agua con isopropanol en diferentes proporciones y también se hace un test con cada una de ellas para ver el tipo de gota que se forma, el ángulo que se forma. Hay equipos especiales para medir el ángulo de la gota, poder evaluar este efecto. Normalmente, si la gota tiene un ángulo entre 0 y 90, digamos que hay mucha humectación, y si el ángulo es mayor de 90, hay repelencia. Eso es importante. Hay equipos para testar estos ángulos. Como tercer test está el TM22, el ATCC TM22, que habla sobre la repelencia al agua en spray. Es muy conocido más como para elementos que están a la intemperie, para lluvia. Ya hay una fuerza, una presión hidrostática allí. Hay que resaltar ahí un poco la diferencia entre repelencia e impermeabilización. ¿Sí? La repelencia puede dejar pasar, digámoslo, respirar o puede transpirar. En la impermeabilización la fibra está completamente sellada, no hay intersticios entre los hilos. En la repelencia solo se cubren los hilos superficialmente, no se llenan los intersticios de los hilos, mientras que en la impermeabilización sí. Aquí estamos hablando básicamente de repelencia, pero es básicamente los dos efectos, depende del uso final del producto. Hay otras pruebas para manchas, donde puedes hacer pruebas, digámoslo, con mostaza, con ketchup, con vino, dependiendo mucho si, por ejemplo, lo que son mantelería, dependiendo de los productos o tapicerías de autos, de aviones, donde se necesita repelencia a las manchas. Ahí está la norma 130, TM 130. Hablando un poco ahorita, ya hablamos un poquito de los C6, de los C8. Golden en su portafolio de productos tiene básicamente dos productos fluorocarbonos tipo C6, con los cuales se logran propiedades hidro y oleofóbicas en los tejidos. Son productos no clasificados como peligrosos. Por ejemplo, es una composición acuosa a base de poliuretano, ¿sí? Es un excelente producto para repelencia al agua, al aceite y a la suciedad. Importante, como les digo, es un producto no clasificado como peligroso conforme a la SGA y a la ISO. Es importante tener en cuenta aquí que las propiedades se pueden reducir cuando se lava el tejido. Por eso hay que plancharlo o hacer un reordenamiento de las moléculas posteriormente, y eso se logra haciendo un tratamiento térmico con aire o con el planchado. Entonces es importante recuperar eso, se orientan de nuevo las moléculas.
El GoGuard E6 es uno de los productos concentrados. Hay otra opción que es el GoGuard E6, características muy similares. Esta es una emulsión de polímero orgánico en medio acuoso, también cumple toda la normativa de SGA e ISO, como clasificado como producto no peligroso, buena repelencia al agua, al aceite y a las manchas. Si se quiere reforzar esta parte, se puede usar un GoGuard Booster, ¿sí? Los boosters son un refuerzo que se hace realmente y cumplen dos funciones básicas. Ayudan a anclar los fluorocarbonos al hacer una fijación química sobre la fibra textil, y esto conduce a una vida más prolongada del acabado y aumenta la eficiencia. Y en segundo, aumenta el nivel del efecto al mejorar las propiedades de formación de película y la estabilidad de la película, le da mayor resistencia. Entonces, en casos donde se requieren altas especificaciones, telas que vayan a la parte de mantenimiento, contacto con grasas, con aceites, donde hay que reforzar con mucho más fluorocarbono, puede ayudarse con un tipo de estos productos, un booster que va a ayudar a hacer una fórmula realmente un poco más económica. Los boosters son repelentes de agua alifáticos o de cera que tienen menos costos y ayudan a reforzar el efecto del producto. Esto es el tema, digámoslo en general, sobre la parte de fluorocarbonos. También Golden tiene una parte donde son productos libres de fluorocarbonos. Vamos a hablar un poquito de estos químicos. Los químicos repelentes sin flúor son, por ejemplo, lo que son las ceras y las parafinas, los poliuretanos, los ácidos esteárico y melamina, las siliconas, los dendrímeros, hay algunos nanomateriales y otros productos nuevos que están saliendo cada vez más al mercado. De todos modos, los productos que sin flúor y no tienen las mismas propiedades de los fluorocarbonos, no tienen los mismos parámetros, principalmente en lo que tiene que ver con la repelencia al aceite, ¿sí? A la repelencia a la suciedad con base de aceite, base de alcoholes. Ahí es donde los repelentes base fluorocarbonos le ganan a estos productos libres de flúor. Para ver un ejemplo, en la gráfica siguiente, donde está la comparación del desempeño, bueno observar las características de los fluorados y los no fluorados, donde la repelencia al agua, digámoslo, que todos la cumplen, todos tienen eficiencia sobre la repelencia al agua, pero cuando pasamos al aceite, solamente los fluorados tienen un efecto realmente sobre la repelencia al aceite. No hay forma de reemplazarlo con tipo siliconas o ceras. En la imagen pequeña, donde está la parte que ya vimos del algodón con las gotas, al final van a ver una donde está el algodón, que tiene, normalmente el algodón tiene 44 kilonewton por metro, y si está un poco blanqueado, si está teñido, tiene más o menos entre 39, 40 y 44. Realmente no hay mucha diferencia entre el proceso que se le haya realizado al algodón, todos están en ese orden, ¿sí? Entonces, al aplicar un polifluoroetileno que tiene 18 mililitros por metro, logramos la repelencia al aceite y al agua. Digamos que un aceite normal, un aceite de, no sé, de oliva, puede estar del orden de 30 y 33 milinewtons, ¿sí? Mientras que un aceite usado, un aceite de auto, por ejemplo, ya usado, tiene 20 milinewtons. Si tenemos, en vez de colocar un PTFE, colocamos una parafina que tiene 26, va a estar por encima de la tensión superficial del aceite y no va a tener la repelencia. Esta es la razón por la que los productos que no tienen fluorocarbonos no tienen repelencia a los aceites, porque la tensión superficial que tienen es por debajo de la parafina, la del aceite de carro usado, por ejemplo. En el caso de estos productos no fluorados, tenemos que Golden ofrece en su portafolio, por ejemplo, el Gold Finish IMP. Este es un agente de acabado únicamente para el agua. Es un polímero especial de silicona.
¿cuáles son sus características? Buena repelencia al agua, no provoca tonalidad amarilla en el sustrato textil. Esto es importante porque hay algunas siliconas que amarillean, genera un tacto suave, atiende los parámetros de Ecotex, cumple la normativa de ZDHC. Este es un excelente producto en cuanto a eficiencia-costo. Entonces es importante tenerlo en cuenta cuando los requisitos no son muy fuertes o no son de repelencia al aceite. Otro producto que tiene Golden en el portafolio es el Goldguard FF. Este producto es un producto basado en hidrocarburos, una composición acuosa basada en hidrocarburos. También está clasificado como no peligroso como todos los otros productos que hemos visto anteriormente. También es un agente de acabado de repelencia al agua. Es ecológico porque no tiene fluorocarbono. Digamos que lo que salen de fluorocarbono, sin fluorocarbono, son los que llaman ecológicos. Pero volviendo al tema de los C6, hasta ahora, si es un producto bien controlado en su desarrollo, no debería tener problemas ecológicos posteriormente. Confiere excelentes propiedades hidrofóbicas en los textiles y confiere resistencia a la suciedad acuosa. Si ya aquí tenemos para productos que tengan suciedad en base a alcohol o en base oleosas, no va a funcionar este tipo de productos. Son productos libres de APO, no son productos inflamables. Entonces, esta es una alternativa de un producto en base a hidrocarburos. Y una tercera alternativa es las emulsiones de parafina, que son el Goldguard ALP, es un agente universal de repelencia al agua, producto exento de nonilfenol hidroxilado. Normalmente todos estos productos son recomendados para la gran mayoría de las fibras. Hay algunos productos o algunas fibras en especial que sí deben de pronto aumentarse la cantidad en la formulación. Los productos se pueden utilizar en la gran mayoría de fibras, pero se puede variar la concentración del producto a aplicar, porque tiene que ver también con la tensión superficial de los productos. Si el algodón tiene 44, el poliéster tiene alrededor de 34, 36, el PVC o el polietileno tiene otros tensiones superficiales diferentes, y ahí hay que jugar un poco con la cantidad de la dosificación que se va a aplicar. Son productos que se pueden aplicar por continua, se pueden aplicar por agotamiento. Entonces, hemos visto los fluorocarbonos, los productos a base de parafina, los productos a base de silicona. Realmente, ¿qué es lo que quiere el cliente? O sea, los clientes saben lo que quieren, los clientes de nuestros clientes saben lo que quieren, el cliente final sabe lo que quiere. Ahora con este tema de la pandemia, ha sido muy difícil identificar qué es lo que finalmente el cliente quiere y qué es lo que realmente va a pagar. Entonces, es como cuando va al médico. Lo que el cliente o el paciente tiene muy claro es lo que le duele o cuál es su problema. Entonces, eso es lo que debemos tratar de conocer, incluso más que el mismo cliente, para poder saber qué es lo que le vamos a ofrecer. Es un amplio portafolio, o sea, ¿qué va a querer? ¿Una silicona? ¿Va a querer un fluorocarbono? El costo del producto final paga el precio del fluorocarbono. Entonces, esta es la parte un poquito complicada para definir el producto a usar, y ahí es donde nosotros podemos asesorarlos y hacer la recomendación del caso del producto que sea más conveniente para su aplicación. Finalmente, hablando un poco para cerrar acá un poco el tema de Golden. Golden Tecnología es una empresa brasileña fundada en el año 1987. Está situada en la unidad de São José dos Campos, en Sao Paulo, y entre sus fortalezas cuenta con un centro de investigación aplicada, llamada CPA por sus siglas en portugués. Ahí hay una foto del laboratorio. Es un laboratorio bastante grande, donde laboran muchos colaboradores, practicantes, químicos, ingenieros, y ellos se dedican a la investigación y realizan trabajos para clientes y asociados. Realizan trabajos tanto en preparación, tintorería, desarrollo de procesos,
y si un cliente tiene un problema en especial, se puede trabajar con él para hacer desarrollos personalizados. También cuenta con el SEAM. Pues la tecnología considera que las actitudes pioneras solo realizan a través de inversiones constantes en investigación e innovación. En base a estos valores, tiene una asociación con el Centro de Estudios Farmacéuticos y Biomédicos de UNIVAP, que es la Universidad del Valle de Paraíba, en San José dos Campos. Allí se tiene un laboratorio propio, el cual está dedicado a la investigación en el área de microbiología, y es conocido como SEAM, Centro de Estudios y Análisis Microbiológicos. Este laboratorio cuenta con equipos y suministros dedicados exclusivamente a los clientes y a los estudiantes de pregrado y posgrado. Aquí es donde se vienen realizando muchas de las pruebas de los antibacterianos con los productos que tiene Golden en su portafolio. Eso es básicamente la presentación. Voy a repasar un poco el tema de las propiedades y cómo llegar al tema de la repelencia, las bases que tiene, las propiedades que tienen los productos y qué son los valores que se deben buscar para obtener una buena repelencia. Si tienen algunas consultas, con gusto las revisamos. Espero que la conexión haya estado bien para todos, que no haya habido interferencias. Creo que por ahora no hay ninguna pregunta. Es un barrido rápido del tema de las propiedades de repelencia. Cualquier duda posterior, con gusto la podemos atender en Golden, o ahí están mis datos en la presentación. Cualquier duda, consulta. Yo creo que es muy importante, no solo para el sector textil, sino para diferentes sectores, conocer un poco más de este tema de repelencia. En estampación también, esa es la parte inversa a la repelencia, porque ahí tienes que tener una buena fijación. Por aquí hay una pregunta sobre cuál es el futuro del C6, ¿sí? Los C6 siguen siendo muy necesarios en algunos tipos de tejidos, como en la parte de mantenimiento. La única forma de lograr esas repelencias. Van a continuar, pienso, hasta que se desarrolle un producto que sea libre de fluorocarbonos y que pueda dar la repelencia al aceite. Pero hay productos, no necesariamente en contacto con el cuerpo humano, pero por ejemplo carpas o elementos de seguridad. Los fluorocarbonos incluso se utilizan, por ejemplo, por sus propiedades de resistencia a la temperatura en extinguidores, en sistemas de extinción de incendios. Tienen muchos usos, ¿sí? Y se van a seguir utilizando por mucho tiempo. Los C6 no tienen el problema que tienen los C8, que es el tema de las cadenas octiles. Esas cadenas octiles son las que generan los residuales
que son bioacumulativos. Los C6 normalmente no los tienen, o si algún producto lo pueda llegar a tener es porque no ha tenido un buen control de calidad, y van a estar muchas veces por debajo de los límites permisivos. Por eso hasta ahora no hay una normativa en contra de los C6, pero sí en contra de los C8. Pero hay países que no los han eliminado. Pero la respuesta concreta, los C6 van a seguir por un buen tiempo hasta tener alternativas que lleguen a esas necesidades. Se van a seguir utilizando. Ok, creo que no hay más preguntas. Como digo, cualquier consulta adicional con Golden o con los datos que están allí míos, con gusto las podremos atender. Muchas gracias a todos. Creo que el tiempo nos rindió un poco más de lo que esperaba. Gracias.